Espinosa, seguimos hablando de temas electorales además reiterados. Buenos días, Fernando. Buenos días, César. Vamos a hablar ahora, ya que tenemos esta lluvia de planchas, hemos hablado con dos precandidatos, tanto Rafael Berón de Llosa, presidente del candidato de Libertad Popular, y Gilbert Violeta, candidato a la primera vicepresidencia por la Alianza Fuerza y Libertad, pero necesitamos que ahora nos expliquen cómo va a ser este proceso para que las planchas presidenciales sean validadas por las elecciones internas o primarias en cada partido. Y en algunos casos hay más de una plancha, entonces ahí tendrán que elegir cuál es la que va. Vamos a hablar con el vocero del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Valdivia, que le agradecemos que nos atienda. Buenos días, señor Valdivia. Buenos días, estimado Fernando, estimado César. Sí, el señor Muy Valdivia. agradecido por la entrevista y quedo atento a sus preguntas. Gracias a usted. La primera pregunta es esta, justamente ayúdenos a comprender cómo es el proceso ahora para elegir a los, porque la mayoría de partidos ha optado por el sistema de delegados. Puede ser la votación un militante, un voto, es decir, vienen los militantes a votar en una especie de votación universal de la militancia, pero la mayoría de partidos ha elegido el sistema de delegados. ¿Cómo se eligen a esos delegados? ¿Cada partido los elige como le da la gana, los nombra a dedo, o allí el Jurado de Elecciones o la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, tienen que vigilar eso? Explíquenos eso, por favor. Sí, bien. Efectivamente, de las 39 organizaciones políticas que participan en estas elecciones primarias, dos de ellas, su elección primaria es a base de las cerradas, que son solo los afiliados, son los que eligen a estos candidatos a elecciones primarias. Es decir, popularmente se conoce como un afiliado, un voto. Las otras 37 organizaciones políticas han elegido, como usted muy bien señala, la modalidad por delegados, es decir, la elección indirecta, en donde son los afiliados de estas organizaciones políticas quienes eligen a sus delegados. El número ya ha sido establecido de delegados y ha sido comunicado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y estos afiliados van a elegir a estos delegados el 30 de noviembre, tal cual como los afiliados del Partido Aprista Peruano y de Renovación Popular van a elegir también a sus candidatos a elecciones primarias. Y estos delegados elegidos el 30 de noviembre van a elegir finalmente a los candidatos a elecciones primarias el 7 de diciembre. Sí, pero le había preguntado cómo se eligen a los delegados. ¿Cada partido decide cómo los elige? Porque algún partido puede decir, todos mis militantes van a votar también en otras elecciones y van a elegir a los delegados. Y usted decía Sí, que ya se ha definido el número de delegados. ¿En cada partido varía el número de delegados? Sí, varía el número de delegados. Como le digo, esta es una información que ha sido comunicada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Las elecciones internas se llevan, las elecciones primarias se llevan a la interna de cada organización política, es decir, todas las listas, fórmulas y también los delegados que van a ser elegidos son presentados ante las propias comités electorales centrales de las organizaciones políticas. O sea, no es necesariamente que, digamos, cada militante vota para elegir al delegado. Ya hay un comité electoral quienes los designa, o le he entendido mal. No, no, no. Los afiliados son los que votan, sino que presentan estas candidaturas al organismo central electoral de la organización política, pero son los afiliados los que eligen a los delegados. Entonces, lo que usted nos está diciendo es que hay, en el caso de los que han elegido en la modalidad por delegados, dos procesos electorales. Uno para elegir a los delegados y luego aquel en el que los delegados, que serán unos cuantos, unas cuantas decenas, votarán por cuál es la plancha y cuál es la lista al Congreso que debe quedar. Son dos Así es, procesos electorales efectivamente. Y, distintos. y esta elección se daría el 7 de diciembre. El 7 de diciembre. Y en el caso de los partidos que han optado por la otra modalidad, que es un militante, un voto, por así decirlo, para elegir a su plancha presidencial, allí, ¿hasta cuándo tienen el límite o fecha final para poder hacer la elección? ¿O ya está fijado el día que tienen que realizar su elección? Sí, la elección primaria es el 30 de noviembre. Para aquellos que han elegido, en este caso, la modalidad cerrada, que es un afiliado, un voto, o solo los afiliados son los que eligen a esos candidatos a elecciones primarias. La fecha, 30 de noviembre. Ya, ¿Solo es el APRA el único partido o hay otro partido que está bajo esta modalidad? Son dos organizaciones políticas, el Partido Aprista Peruano y Renovación Popular. claro, Revolución Popular que no la ha elegido, sino se la han impuesto porque tenía algún problema, pero lo han aceptado. Ahora dígame, en estos dos casos que tienen más o menos alrededor de 40.000,
afiliados. Eso significa, porque hay una valla que es del 10%, que necesariamente tiene que ir, digamos, el APRA creo que tiene 44.000, algo así. O sea, necesariamente tienen que ir un poquito más de 4.400 personas a votar, porque si no logran en toda la nación 4.400 afiliados que voten, el partido se queda fuera del proceso electoral. ¿Así de drástico es? Sí, así de drástica es la valla electoral en primarias. Es para los quienes han elegido la modalidad, en este caso cerradas, solo los afiliados son los que eligen a candidatos primarias. eh, la valla exige lo siguiente, no menos del 10% de los votos válidamente emitidos del número total de electores hábiles del padrón de afiliados de cada organización política. Esto quiere decir, como usted mencionó, que si la organización política tiene 40.000, 44.000 afiliados, el 10% tendrían que votar 4.400 afiliados para que supere esa valla electoral y pueda continuar en carrera y presentar las listas y fórmulas ante los jurados electorales ¿Y qué especiales. es un voto válidamente Sí. emitido? Por favor, aclare. ¿Qué no es un voto válidamente emitido? Mejor. Sí, en los votos válidamente emitidos cuentan tanto los votos a favor de las fórmulas y lista de candidatos como también los votos blancos y nulos. En cambio, para los que han elegido la modalidad por delegados, la exigencia varía un poco. Se exige el 10% de los votos válidos del número legal de delegados. Entonces, si por ejemplo una organización política tiene 100 delegados, el 10% tendría que ser 10 delegados tendrían que acudir a votar. Pero además, como la norma exige 10% de votos válidos, ahí ya no cuentan los votos blancos y nulos, entonces esos 10 delegados tendrían que votar a favor de una fórmula o lista. Si no lo hacen, si alguno vota blanco o nulo, no pasaría en la valla electoral. Claro. Ahora, en este proceso que viene, que usted ya nos ha estado explicando, ya en algunos partidos políticos están poniendo candidatos que uno entiende que no deberían de inscribirse, ¿no? El caso del señor Martín Vizcarra. En esos casos, ¿qué va a hacer el Jurado Nacional de Elecciones? Es cierto, están dentro todavía de la elección del propio partido, de sus elecciones internas. ¿Eso es válido o corren el riesgo de quedar fuera de la contienda electoral? Cuando finalmente estos candidatos, las organizaciones políticas que superen esta valla electoral de primarias y presenten candidatos ante los jurados electorales especiales, van a ser estos órganos de justicia, que administran justicia en primera instancia, quienes van a calificar el cumplimiento de los requisitos y también que alguno de ellos no incurra en los impedimentos legales. Si eso es así, las candidaturas van a ser declaradas improcedentes. Ya, y esas declaraturas de esas candidaturas declaradas improcedentes no invalidan al resto de la lista. Es decir, si, para poner un caso extremo, ¿no? Si se muere un candidato presidencial y se tachan dos vicepresidentes, la lista del Congreso puede correr sola. ¿Es así? Sí, la lista de Congreso puede ir sola. Muy bien, señor Valdivia. Estamos conversando con Jorge Valdivia, Sí, coordinador legal del Gabinete de Asesores de te, la Presidencia del Jurado Nacional de Elección. Sí, Fernando. tengo una última pregunta que es muy, muy concreta y una gran duda que tengo. ¿Qué pasa si Bueno. un partido no salta la valla en el 2026? O sea, se queda fuera de la posibilidad también de participar en las elecciones regionales y municipales del próximo año. No, porque hay una disposición transitoria que señala de que recién en el 2027, el 1 de enero de 2027, se pueden tramitar las causas de cancelación de la inscripción de una acción política en base si no cumplen con la valla para la distribución de escaños. Entonces, recién podrían participar estas organizaciones políticas, también presentar candidatos en la CRM y recién en el 2017, perdón, perdón, 2027 poderse seguir un procedimiento de cancelación de la inscripción de dichas organizaciones políticas que no cumplen con la valla electoral para la distribución de escaños. No, muchas gracias, señor Jorge Valdivia, vocero del Jurado Nacional de Elecciones, por su respuesta.